Bien, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 2. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Inicia el texto diciendo por la mañana. ¿Qué ocurre en la mañana? ¿Qué pasa en las mañanas? El sol sale y las tinieblas se disipan. Estamos en un hermoso capítulo en donde veremos que en el contexto Jesús dirá: yo soy la luz del mundo. Justo al amanecer, cuando la luz hace su aparición de madrugada, observamos en el contexto, quedamos en que el Señor se fue al Monte de los Olivos. Y dijimos que era un lugar muy cerca a la ciudad de Jerusalén, ¿recuerdan? Entonces, muy de mañana, nuestro Señor descendió por la ladera del monte, cruzó el valle del Cedrón y volvió a subir a la ciudad. Mientras los líderes religiosos pasaron la noche en la comodidad de sus casas, recuerdan que habíamos observado que el texto nos dice que cada uno se fue a sus casas, cada uno pasó la noche en la comodidad de su hogar. Jesús se fue ¿a dónde? Al monte. ¿Al cuál monte? De los Olivos. Y allí el Señor pasó la corta noche. Y fue así que se levantó muy de madrugada para estar nuevamente en la arena. Más específicamente en los atrios exteriores o externos del templo. Allí en ese lugar existía la costumbre de que los rabinos y maestros se sentaban a explicar la ley. ¿Recuerdan que este sistema también fue adoptado de los griegos en Atenas? Donde las personas iban a escuchar a un orador o maestro. Aunque obviamente que no hay ni punto de comparación entre las predicaciones y las enseñanzas que daba nuestro Señor Jesucristo a la de los griegos, ¿no? Pero estando allí compartiendo su doctrina, nos dice el pasaje que todo el pueblo vino a él. Había grandes multitudes, gente de todas las edades y de toda clase de personas estaba allí, y todos acudieron a ese nuevo maestro de Galilea que se estaba consolidando. Querían escucharle. Miles se interesaban en escuchar a ese nuevo maestro. Y termina el pasaje diciendo que él sentado les enseñaba. Comúnmente vemos que los maestros se sentaban a enseñar mientras la gente permanecía en pie.
Vemos al Señor Jesucristo enseñando sentado desde la barca a las personas que estaban allí en la ribera del mar. También veremos que más adelante el Señor dice, cuando es arrestado, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Entonces, por pasajes como estos podemos entender que nuestro Señor se sentaba en el templo a enseñar, tal como lo hizo acá. Ahora pensemos en cuán maravillosa debió haber sido la enseñanza de Cristo. Recuerdan que por ahí en una clase anterior hablábamos del mensaje y la enseñanza del Señor y decíamos que tuvo que haber sido un mensaje con autoridad, porque el Señor les enseñaba como alguien que tenía verdadera autoridad, pero también les hablaba con amor, les hablaba con fidelidad, con misericordia, pero sin embargo les exhortaba y les decía la verdad en sus propias caras. Con razón los alguaciles testificaron del Señor. ¿Recuerdan qué dijeron? Los alguaciles cuando fueron enviados a prenderle allí durante la fiesta de los tabernáculos, ¿qué regresaron diciendo? Jamás hombre alguno os ha hablado así. Porque en Cristo había más que un hombre dando cátedra a los hombres. Se trataba de Dios mismo revelándose y mostrándose a la humanidad. Se trataba del eterno y bendito Señor dándose a conocer. Y fue por medio de la enseñanza de Cristo que la luz del mundo estaba brillando entre los hombres. Fue a través de la enseñanza que nuestro Señor estaba allí alumbrando. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Los acontecimientos que se narran aquí tienen un carácter especial y no aparecen en ningún otro de los evangelios. Hemos escuchado con anterioridad acerca de esta historia. ¿Quién no ha escuchado acerca de la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y traída al Señor? Todos seguramente lo hemos leído o lo hemos escuchado. Incluso hasta hemos escuchado predicaciones y sermones acerca de este acontecimiento. En primer lugar, se menciona a los escribas. ¿Saben quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían. Tremenda deducción. Como en aquellos días no existían imprentas ni máquinas de copiado, habían hombres que se dedicaban a copiar las escrituras y se les llamaba escribas. Estos hombres eran los encargados de llevar los registros escritos, copiando el texto palabra por palabra y frase por frase. Podemos entender que si habían hombres que conocían las escrituras, eran ellos. Incluso sabían las palabras del texto y todo. Interpretaban y aplicaban la ley a los judíos en la vida diaria. Y dice que aquí estos hombres se unieron con los fariseos para ir en contra de nuestro Señor y hacer un complot contra Él.
Por otra parte, aparecen los fariseos. Otras perlitas, ¿no? Muy rigurosos, legalistas y extremos. Si habían personas religiosas, cerradas y dogmáticas, eran los fariseos. Ellos se encargaron de añadir mandamientos al mandamiento. Escuche lo que dije, mandamientos al mandamiento. Es decir, que de un mandamiento sacaban muchos. Y los fariseos llegaron a ser la secta más numerosa en los días de Cristo. Recordemos que el día anterior habían quedado frustrados y resentidos contra Cristo por no haberle podido arrestar durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? Ya veníamos hablando de ellos. Imaginémonos la escena. Mientras nuestro Señor está allí sentado enseñando a las multitudes en el templo, vienen los escribas y los fariseos trayendo por delante a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Imagínense el alboroto, la gritería y todo lo que estaba ocurriendo allí. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde la sacaron? Buena pregunta, ¿no? Pero no había tiempo que perder. Habían tramado otro plan con el cual atraparían a nuestro Señor poniéndole en una encrucijada y forzándole a hacer algo ilegal o imprudente para ganarle la partida. A estos sectarios verdaderamente no les interesaba la ley, ni tampoco el pecado, y mucho menos la mujer que llevaban por delante y que estaban utilizando como carnada para ejecutar su plan. Lo que realmente les movía era el deseo de dañar al Señor. Más que querer apedrear a esta mujer, al que realmente deseaban apedrear era a Cristo, nuestro Señor. Imaginémonos lo sucedido. Esa maravillosa lección que el Señor estaba dando en aquel emblemático e histórico lugar, de repente es interrumpida por estos líderes religiosos que traen por delante a esta mujer. Estaban allí las multitudes, como ya lo observamos, los discípulos de Cristo, estaban allí los escribas, los fariseos, el Señor y la mujer. Todos estaban alrededor de esta pobre y devastada mujer. Pero surge una pregunta interesante. ¿Dónde estaba el hombre? Si estaba cometiendo adulterio, no lo estaba haciendo sola. No podía estar cometiendo esa clase de pecado sola. Y la ley exigía que ambas personas debían ser apedreadas. Los involucrados deberían pagar por igual. Pero así es la injusticia humana. Llevan solamente a la mujer. Y podemos ver que siempre y en muchas ocasiones la justicia se aplica ¿para quiénes? Para los más débiles. Mientras otras personas que son iguales o peores de culpables son dejados libres y absueltos como si nada. Aparece allí en escena una pobre mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Versículo 4.
y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No hay duda en que la acusación que se hace es cierta. Podemos comprender más fácilmente si recordamos que durante la fiesta de los tabernáculos habían multitudes de personas que viajaban a Jerusalén. Seguramente durante ese tiempo, en ese periodo, las casas estaban abarrotadas, llenas. Y tal vez mucha gente se quedaba al aire libre como a manera de una feria, y eso se prestaba para muchos desórdenes, entre los cuales se incluía la violación al séptimo mandamiento, el adulterio. Entonces seguramente esto fue lo que ocurrió. ¿Y cómo agarraron a la mujer estos hombres? ¿Cómo la cogieron? Dice que esta mujer ha sido, ¿qué? Sorprendida, ¿cómo? En el acto. Ipso facto. No es ipso facto, como dicen algunos, es ipso facto. Es decir, en el acto. Fue sorprendida en flagrancia. Es decir, que no tenía ninguna forma de justificarse ni de excusarse. No tenía necesidad de más pruebas porque era innegable lo que había ocurrido. Mas los líderes menospreciaron la ley al arrestar sola a la mujer. ¿Qué decía la ley? Observamos en Levítico: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente el adúltero y la adúltera serán muertos. Y también en Deuteronomio: si fuese sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y termina el texto diciendo: así quitarás el mal de Israel. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece eso? Justo. ¿Por qué el Señor ordenó esto? ¿Por qué el Señor lo establece de esta manera? Al final del versículo que acabo de leer da la respuesta. Dice: para quitar el mal de Israel. Recordemos que Dios quería un pueblo especial, un pueblo con unas características especiales, apartado y santo para Él. Por eso Dios establece que si había un hombre o una mujer que cometieran adulterio, ¿qué debían hacer? Según lo que acabamos de observar. ¿Cómo se trataba con ese pecado? Morir. Eso fue lo que Dios estableció. Ahora, por el hecho de que hoy en día no matemos a los adúlteros, no quiere decir que el pecado no traiga consecuencias, que no sea grave, que no afecte, que no dañe, que no destruya y que no cause muerte. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio era un delito muy grave. Los rabinos decían: un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. El adulterio era uno de los pecados de mayor gravedad que se castigaba con la muerte. Pero podemos pensar en algo importante.
Mientras esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio y llevada a donde el Señor, y tuvo que atravesar por toda esa humillación, ese escarnio público, esa vergüenza de ser tratada como una pecadora, ella finalmente fue perdonada y recibe la gracia del Señor. ¿Y el anónimo? Para él no ocurrió nada. Ah, bueno, no me llevaron, me salvé. Pero, ¿qué le ocurrió? Murió en su pecado. La mujer recibió misericordia, recibió perdón de Cristo. El hombre murió en su pecado y seguramente en su pecado también fue condenado. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Pasar una vergüenza temporal? ¿O callarse y recibir las consecuencias del pecado eternamente? Por eso dice la palabra: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Como ya lo vimos, la ley de Moisés establecía pena de muerte para los adúlteros. Ahora, estos atrevidos vienen a donde el Señor Jesucristo, el autor mismo de la ley, a decirle: la ley dice, como si el Señor no la conociera. Mas Cristo no halló defecto alguno en la ley, ni tampoco excusó la culpa de la mujer. Lo que estos hombres estaban buscando era, como ya lo dije, tender una trampa al Señor, ponerle en una encrucijada y en un callejón sin salida, confundirlo y obligarlo a que enfrentara un gran dilema. Querían que el Señor contradijese la ley de Moisés. Y si lograban hacerlo, entonces podrían hacer que el pueblo se fuera en contra de él. Notemos la forma solapada y encubierta como se acercan al Señor. ¿Qué le dicen? Según lo que acabamos de ver ahí. ¿Qué le dicen al Señor? ¿Cómo se refieren a Cristo? Maestro. Maestro. Ay, no, pues, tan amigables. Maestro, la ley nos dice esto. Esta mujer fue encontrada en estas circunstancias. La ley nos dice esto. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú qué opinas? Como si les importara la opinión del Señor. Realmente les importaba, como diríamos coloquialmente, un comino. No les importaba. Lo que estaban buscando era hacer caer al Señor, colocarle una trampa, enlazarlo con los dichos de su boca, que estuviera en desacuerdo para lograr sus malvados propósitos. Versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Mas esto decían, ¿para qué? Según lo que acabamos de ver, ¿para qué lo decían? Tentarle. Si el Señor decía que no la apedrearan, entonces sería acusado ante el pueblo como alguien que iba en contra de la ley.
dirían inmediatamente que nuestro Señor estaba enseñando a quebrantarla y hasta fomentando el pecado de adulterio. ¿Qué tal? Entonces dejaría de ser justo quebrantando la ley de Dios. Pero si decía que la apedrearan, si condenaba a muerte a la mujer, ¿dónde quedaba lo que había dicho de salvar a los pecadores? De rescatar lo que se había perdido. ¿Dónde estaba la piedad y la misericordia que predicaba? ¿Dónde estaba el hecho que él decía que perdonaba pecados? Si decía que la apedrearan, todo eso no hubiese servido para nada. Y también, si decía que la apedrearan, estaría en conflicto con la ley romana. Porque la ley romana se reservaba la ejecución solo para sus tribunales. Es decir, que los judíos no tenían autoridad alguna para establecer pena de muerte en ningún caso. Eran los romanos los que debían hacerlo. Entonces, si el Señor decía que la apedrearan, también estaba en contra de los romanos. ¿Ah? Si decía una cosa, malo. Si decía otra cosa, peor. Estos hombres llegaron a donde el Señor y dijeron, bueno, aquí le tendimos la trampa perfecta. Por eso le están diciendo, ¿tú qué dices? Y el Señor, en medio de semejante escena, dice ahí el texto que se agachaba y escribía con el dedo en tierra, como si no le importara lo que estaba sucediendo. Ahorita vamos a mirar más acerca de eso. Ellos habían tendido la trampa perfecta, de la cual Jesús no tenía escapatoria. Y estas fueron como muchas de las preguntas capciosas y encerronas que le hicieron a Cristo. No solamente esta, hubo muchas, en muchas partes. Si recordamos la pregunta que le hacen al Señor con respecto al tributo, ¿recuerdan? Le presentan la moneda y le dicen, Señor, ¿es lícito o no dar tributo a Roma? Si decía que no, estaba en contra de las leyes romanas. Si decía que sí, tenía a los judíos en contra porque ellos estaban supremamente oprimidos con los impuestos. Y preguntitas así de ese calibre siempre le estaban lanzando estos corrompidos al Señor. En otra ocasión le dijeron, bueno, Señor, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor les dice, díganme una cosa, yo les respondo con mucho gusto, pero si ustedes me dicen, ¿el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? Entonces, si ellos decían que era de los hombres, entonces, ¿sí? Si decían que era de los hombres, entonces el pueblo tenía a Juan por profeta, verdadero. Si decían que era de Dios, entonces ¿por qué no lo recibieron? ¿Por qué no le creyeron? No, Señor, la verdad no sabemos. No te podemos responder. Entonces el Señor les dice, bueno, entonces yo tampoco les respondo con qué autoridad hago estas cosas. En el Señor había una sabiduría divina para enfrentar toda esta clase de trampas que le colocaban. Y continúa el pasaje diciendo, pero Jesús inclinado hacia el suelo. Recordemos que cómo estaba el Señor. Cuando empezamos a leer cómo estaba el Señor, cómo se encontraba. Sentado. Seguramente le quedó fácil agacharse y empezar a escribir con el dedo en tierra. El Señor estaba actuando como si no los hubiera escuchado. Mostraba una voluntaria indiferencia, desentendiéndose de la situación.
Él conocía los motivos maliciosos de sus interrogadores, sabía lo que había en sus corazones y sabía por qué estaban haciendo todo esto. Su silencio equivalía a una negativa a responder. El Señor se estaba negando a responderles. Además, pensemos en lo bochornosa que debió haber sido esta situación. Una situación bastante incómoda. Imagínense, estos religiosos sectarios llevando a una mujer por delante, seguramente desnuda o semidesnuda, y diciendo: bueno, Señor, aquí está, mire, fue sorprendida en el acto de adulterio, la ley nos dice que debemos apedrearla, ¿tú qué opinas? Tal vez nuestro Señor se inclinó evitando el gesto impúdico y lujurioso de todas esas personas movidas por la crueldad. Seguramente el Señor se inclinó para evitar esa escena tan grotesca y patética. Y podemos aquí tener una lección práctica para nosotros. ¿Qué nos estamos permitiendo ver? Es una pregunta muy interesante que debemos hacernos. ¿Qué clase de cosas nos permitimos ver? Recordemos que el Señor ha dicho que la lámpara del cuerpo son nuestros ojos. ¿Qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué clase de cosas estamos mirando y observando? ¿Qué clase de literatura observa usted? ¿Qué clase de programas de televisión? ¿Cuáles son sus páginas preferidas en el Internet? Todo esto debe movernos, porque si estamos mirando cosas que no debemos, seguramente estamos abriendo puertas al pecado. Si nos estamos permitiendo observar cosas que no convienen, estamos abriendo, como ya lo dije, puertas al pecado y al mismo diablo. Tengamos cuidado, porque podemos estar abriendo puertas a cosas peores. Con respecto al acto específico de nuestro Señor de escribir en tierra, se ha conjeturado muchísimo sobre el por qué escribió y qué escribió. Algunos dicen que Cristo escribió con el dedo 2 veces para recordarles las 2 tablas de la ley, escritas igualmente por el dedo de Dios. ¿Puede ser? Otros piensan que el acto del Señor fue una referencia al texto de Jeremías 17:13, donde dice que los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Otros dicen que el Señor escribió el nombre del adúltero, o los nombres de otras personas que estaban presentes y habían fallado en ese mismo pecado. Pues parece como un poco forzado, porque pues allá el Señor escribiendo un poco de nombres allá. Otros creen que se trató de una acusación directa contra los escribas y fariseos. Calvino comenta: al no hacer nada, Cristo tenía el propósito de mostrar lo indignos que eran de ser escuchados. Igual que si alguien a quien se está hablando se dedica a escribir en una pared, da la espalda o muestra por medio de cualquier otra señal que no está prestando atención a lo que se dice. Cualquiera que sea la postura o la inclinación, no deja de ser especulación, porque el texto en realidad
no dice qué fue lo que el Señor escribió. Y si el texto no lo dice, no podemos ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Pero notemos que para el autor del Evangelio, es decir, para Juan, fue más importante resaltar la acción de escribir que lo que se escribió. La palabra que aparece en el idioma original literalmente quiere decir escribir en contra de o redactar un informe contra alguien. Y no cabe duda que lo que el Señor escribió ya estaba confrontando a aquellos sádicos y resaltándoles sus propios pecados. Solamente leemos que nuestro Señor escribió una sola vez y fue aquí. El Señor es el personaje en la historia de quien más se ha escrito. Sobre Él se han escrito compendios enteros, tomos y tomos, libros y más libros. Pero solamente aquí en esta oportunidad vemos que el Señor escribe. ¿Y qué escribió? No lo sabemos. No lo sabemos. Y fue algo que seguramente el viento y los pies de los que pasaron por aquel sitio lo borraron. Todo lo que ocurre aquí en este capítulo nos presenta de una forma muy gráfica la crueldad de los escribas y fariseos hacia sus semejantes. Ellos no miraban a esta mujer como una persona que era, sino como un objeto e instrumento del cual se podían valer. La estaban usando como se usa una herramienta para cualquier trabajo. Realmente poco y nada lo que la mujer sintiera, lo que la mujer estuviera pasando, la gran vergüenza que estaba sintiendo frente a toda esa multitud, eso no les importaba para nada. Lo que a ellos les importaba realmente era llevar a cabo sus malvados planes. Para ellos no tenía nombre, ni personalidad, ni sentimientos. Era como un peón en el tablero de un ajedrez, para utilizar y ganar posición. Alguien dijo: al corazón depravado del hombre le da consuelo y tranquilidad si solo puede encontrar a una persona peor que él mismo. Piensa que el mayor pecado de otro le excusa a él, y mientras acusa e inculpa a otros con vehemencia, se olvida de su propio mal. La trampa que estos malvados han tendido al Señor nos hace pensar en dos términos muy importantes: juicio y justicia, o gracia y misericordia. Son dos cosas que podríamos decir que, humanamente hablando, no pueden ir juntas. O se perdona o se condena. Pero perdón y justicia al mismo tiempo, esto solamente lo puede hacer Dios. Afortunadamente tenemos a un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Qué pensaríamos si alguno de nuestros familiares es asaltado y atracado con violencia? Entonces las autoridades capturan al culpable. ¿Qué desearíamos para él? ¿Qué desearíamos para esa persona? Justicia, castigo. Como alguien dijo, que le caiga todo el peso de la ley y que se pudra en la cárcel. Eso para nosotros sería justo. Que
que lo condenen a 3 cadenas perpetuas. Que no le alcance la vida para pagar su delito. Pero resulta que la mañana del juicio, el juez amanece compasivo y declara inocente de todo cargo al culpable. Porque otro pagó por él. ¿Qué pensaríamos acerca de eso? Si otro pagó, es justo. Si otro lo pagó, es justo. Esa es la forma como Dios ha tratado con nuestros pecados, con su pecado y con mi pecado. El castigo severo que merecíamos nosotros siendo culpables, Cristo lo ha sufrido en nuestro lugar. Absolutamente todos los delitos que nos inculpaban, nuestro Señor los tomó y los llevó sobre sí, recibiendo Él el castigo que nosotros merecíamos. Nuestra deuda fue cancelada en su totalidad. El precio por nuestros pecados fue saldado. De esa manera podemos entender que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que Dios ha sido totalmente justo y a la vez bueno y misericordioso. El Señor no nos ha condenado por nuestro pecado. En Él hay perdón. Alguien dijo, podemos estar seguros que ningún pecado en la historia del mundo quedará sin castigo. O bien será castigado en Cristo o castigado en el infierno eterno. Esta mujer fue bienaventurada, porque a pesar de todo lo que tuvo que pasar, a pesar de la humillación, como ya lo dije, de haber sido sometida a todo ese escarnio, halló gracia y misericordia en Jesucristo. Interesante. Oremos.